Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Lo primero que queremos decir desde el Club de los Viernes es que muy buenas tardes a todos y gracias por venir a esta presentación ante la Sociedad Hispalense del Club de los Viernes. Para quien no conozca mi nombre, yo soy Cristian Romero, soy socio y coordinador del Club de los Viernes aquí en Sevilla. Quiero agradecer de forma muy especial a nuestros tres ponentes invitados de hoy por su presencia, participación y apoyo al desembarco en la ciudad de Sevilla. Y bien, como este acto pretende presentar y explicar qué es el Club de los Viernes, voy a contarle a grandes rasgos qué somos y a qué dedicamos nuestro tiempo libre, como decía la canción. A ver, inspirados en la fórmula creada por John Locke con su sociedad que se encontraba una vez al mes para la mejora del conocimiento útil, y continuada por Benjamin Franklin con una sociedad llamada Junto, el Club de los Viernes emerge como una asociación apartidista que pretende devolver a los individuos el valor que los políticos y sus políticas les han arrebatado. El Club de los Viernes nació a principios de 2015, fruto de la preocupación por la hegemonía de las ideas socialdemócratas en el ámbito intelectual y de los medios de comunicación durante las últimas 4 décadas, y por el surgimiento de nuevas fórmulas de comunismo que suponen un serio riesgo para el progreso y la libertad. Nació de la iniciativa de un grupo de amigos de Asturias y en la actualidad ya se encuentra presente en casi toda España. Contamos ya con más de 200 socios, 75 de ellos socios fundadores, y más de 2.500 simpatizantes en toda España. En Sevilla somos aproximadamente unos 50, todos con el objetivo de promover las ideas liberales a través de los medios de comunicación, de nuestras propias herramientas en redes sociales y a través de la organización de conferencias como esta, presentaciones de libros, cualquier otro tipo de acto de divulgación del liberalismo. A través de actividades como, por ejemplo, la que tuvo lugar en Málaga el pasado mes de junio, donde se organizó una visita guiada al cementerio de San Miguel, lugar de entierro del general liberal José María de Torrijos y sus compañeros que fueron asesinados en 1831. Gracias. En definitiva, el Club de los Viernes apuesta por un liberalismo popular, alejado de enfoques academicistas o elitistas, para desarrollar un activismo directo y desenfadado, en lo que hemos bautizado como liberalismo de trinchera. Ahí lo podéis ver. En este club cabemos todos los liberales, desde los más anarcocapitalistas hasta los más conservadores o liberales clásicos, pasando por los libertarios. Creemos que unidos conseguiremos más, aunque sabemos que no estaría fácil. Y digo que no estaría fácil porque los liberales tendemos a separarnos de los colectivos, lógicamente, nuestros pensamientos y actos están siempre con el individuo y no con el grupo. A pesar de las dificultades, aquí estamos. Aún no somos muchos, pero sí estamos muy comprometidos y hacemos mucho ruido, cada vez más. Para que os hagáis una idea de lo difícil que es poner de acuerdo a los liberales de todas las tribus, que diría María Blanco, nuestros compañeros del Club de los Viernes de Oklahoma, en Estados Unidos, nos han preparado este vídeo. This man right here is my great-grandfather. He's the first cat herder in our family. Herding cats. Don't let anybody tell you it's easy. Anybody can herd cattle. Holding together 10,000 half-wild short hairs, well, that's another thing altogether. Being a cat herder is probably about the toughest thing I think I've ever done. I got this one this morning, right here, and if you look at his face, it's just ripped to shreds, you know? You see the movies, you hear the stories, I'm living a dream. Not everyone can do what we do. I wouldn't do nothing else. It ain't an easy job, but when you bring a herd into town and you ain't lost a one of them, ain't a feeling like it in the world. EDS, managing the complexities of e-business. Bueno, una pequeña bromilla que hemos preparado. Evidentemente todavía no hemos cruzado el charco, ¿vale? Pero bueno, a mí me encanta este vídeo, lo ha hecho un socio del club. Razu, eres un artista, está por ahí sentado.
Como todos los artistas que les gusta pasar desapercibido. A ver, seguimos. Ya vamos a lo serio, ¿vale? Seguimos a lo serio. Quiero dejar muy claro que el Club de los Viernes no aspira a ser un partido político. Aspiramos, eso sí, a influir en todos los partidos políticos. Para ejercer esa influencia hemos optado por el camino difícil y largo, el de tratar de convencer al español de a pie que profundizar en políticas colectivistas o socialistas nos conducirán a más paro, más pobreza y corrupción, y que la verdadera revolución pendiente es la revolución liberal. Hay una frase que se le atribuye a don Adolfo Suárez que me gusta mucho y dice así: la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, escoge siempre la difícil. Pues bien, nosotros ni siquiera hemos dudado. Hemos optado por el camino difícil, directamente. Y no me alargo más. Para concluir, quiero decirles que si desean defender las libertades individuales, la propiedad privada y el Estado limitado, únanse al club más combativo del momento. Únanse al Club de los Viernes. Muchas gracias. Paso a presentarles al primero de los ponentes de hoy, que es don Francisco José Contreras. Es catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Sevilla, titular de la Cátedra Balbuena de la Rosa, de Estudios sobre la Familia, y es patrono de la Fundación Valores y Sociedad. Columnista regular de Actual.com y ocasional en Libertad Digital y otros medios. Autor de Nueva Izquierda y Cristianismo, del libro Nueva Izquierda y Cristianismo, y del Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural, además de otros. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias al Club de los Viernes por hacerme el honor de estar hoy aquí en esta mesa, una plataforma con la proyección, con la repercusión que está teniendo ya, a pesar de ser una plataforma reciente. El Club de los Viernes, pues yo me siento muy honrado de participar en su presentación en Sevilla y además hacerlo en compañía de figuras tan conocidas en el mundo liberal, tan justamente reconocidas como Juan Ramón Rayo y Fernando Díaz Villanueva. Yo tengo que decir que los libros económicos de Juan Ramón Rayo son prácticamente mi vademecum económico, ¿no? Entre él y el profesor Rodríguez Brown y el profesor Huerta de Soto también en parte, pues me han convencido de que la visión económica de la Escuela Austríaca de Economía es la correcta. Realmente estoy totalmente convencido. Respecto de Fernando Díaz Villanueva, quien sigo desde hace tiempo también, me permitiré llamar la atención sobre unas contribuciones radiofónicas suyas que hace los últimos meses. Se llama La Contracrónica, son una especie de podcast que él va colgando en la red, en YouTube. En YouTube y en iVoox y en otros sitios, ¿no? Están realmente muy bien hechos, son siempre jugosos, siempre, digamos, ponderados, bien documentados. Realmente merece la pena. Bien, mejor que, digamos, repetir ideas generales sobre el liberalismo, que seguramente otros van a hacer mejor que yo, cosa que otros van a hacer mejor que yo. Yo pensé que mi contribución más original a este debate podría consistir en una reivindicación del liberalismo conservador, que es la forma de liberalismo con la que yo me identifico, ¿no? Aquí se ha aludido en parte humorísticamente a la multitud de tribus liberales, no siempre bien avenidas entre sí. Yo diría que mi tribu es el liberalismo conservador. Ahora bien, es una tribu contestada, cuyo mero derecho a la existencia es contestado por muchos, ¿no? Quiero decir, tanto desde el ultraconservadurismo, y todavía quedan algunos ultraconservadores, como desde lo que podríamos llamar ultraliberalismo, se cuestiona la posibilidad misma de un liberalismo conservador. Muchos dicen que en realidad se trata de una contradicción en los términos. Si eres liberal no puedes ser conservador, y viceversa, como círculo cuadrado o hierro de madera. Yo no creo que esté así, que esto sea así. Me parece que entre liberalismo y conservadurismo hay una zona de intersección, digamos, hay una zona templada de contacto entre ambas visiones del mundo. Además es una zona muy fértil,
Más aún, estoy convencido de que los liberales clásicos, los Locke, Tocqueville, Montesquieu, Bastiat, Lord Acton, incluso el mismo Hayek, pertenecieron a esa zona de intersección, fueron liberal conservadores. Antes de que alguien del público, quizás después en el coloquio, me arroje a la cara el famoso ensayo de Hayek, ¿por qué no soy conservador?, que es en fin, lo añadió como epílogo a su obra Los fundamentos de la libertad, indicaré muy brevemente, no tengo tiempo de desarrollar mi tesis, indicaré que lo que Hayek llama conservadurismo en ese famoso artículo no es el conservadurismo liberal de Locke, Montesquieu, Tocqueville, etc., sino más bien el reaccionarismo antiliberal del siglo XIX, cierto reaccionarismo ultramontano de la primera mitad del siglo XIX, el pensamiento de Mestre, por ejemplo, ¿no? Josep de Mestre, o el vizconde de Bonald, o los carlistas en España, etc. Yo diría que Hayek se fabrica un hombre de paja, se fabrica una caricatura del conservadurismo a la que después puede asaetear cómodamente y con eso considera haber refutado el conservadurismo. Bueno, pero es que también hay varios conservadurismos, de la misma forma que hay varios liberalismos, y hay ciertamente un conservadurismo liberal, liberalismo conservador, que es lo que yo pretendo reivindicar. Bien, yo diría que, en efecto, la tradición mainstream del liberalismo ha sido liberal conservadora. También me parece que esa tradición mainstream en la actualidad puede estar en peligro de extinción. Puede estar en peligro de extinción. Las amenazas vienen de dos flancos. De un lado, el liberalismo tiende a degenerar en socialdemocracia, liberalismo igualitario, se dice en el mundo anglosajón. Si ustedes consultan un manual de filosofía política, especialmente si viene del mundo anglosajón, comprobarán que entre los pensadores liberales se suele incluir, quizás como los más representativos, a figuras como John Rawls o Ronald Dworkin. Estos son liberales igualitarios. Bien, cualquiera que esté un poco familiarizado con el pensamiento de Rawls sabe que no tiene nada de liberal en el sentido que entendemos nosotros el término. Obviamente no tengo tiempo ahora de resumir la teoría de la justicia de Rawls, pero para los que conozcan un poco, recordemos aquel principio de la diferencia, es uno de los criterios de justicia, que según Rawls acordarían los representantes sometidos al velo de ignorancia y que tienen que pactar una especie de contrato social o situación hipotética de estado de naturaleza, la posición original, como lo llama Rawls, tendrían que pactar los criterios de justicia. El criterio de la diferencia sostiene que las diferencias de renta, las desigualdades de renta, solo resultan justificables, solo tienen justificación si, digamos, se puede demostrar que el hecho de que algunos tengan más permite que el peor situado esté mejor en términos absolutos de lo que estaría en una distribución perfectamente igualitaria. Es, si quieren, aquello tan clásico de, en una sociedad capitalista, el más pobre está mejor que el ciudadano medio en una sociedad socialista igualitaria. Bien, como argumento liberal es muy pobre, deja mucho que desear, no tengo tiempo ahora de detenerme en la crítica. Rawls centra toda su atención, toda su teoría de la justicia en la cuestión de la distribución de la riqueza, pero como si la riqueza cayera del cielo, y lo único que tenemos que determinar es cómo la distribuimos, con arreglo a qué criterios distribuimos. Pero la riqueza no cae del cielo, la riqueza tiene que ser producida por alguien, ¿no? La riqueza viene al mundo ya sellada por títulos de propiedad individual. Ha sido producida, ha sido apropiada por alguien y el Estado, en todo caso, puede redistribuir. Bien, no quiero empantanarme en esto porque perdería toda la media hora de la que dispongo, porque me interesaba atender más bien al otro conflicto, ¿no? O la otra, que es el conflicto entre liberalismo conservador y libertarianismo. Entonces, bueno, ¿qué entiendo por liberalismo conservador? Pues una visión del mundo que es liberal porque se toma en serio las libertades individuales clásicas que constituyen, digamos, el ADN del liberalismo, ¿no? Es decir, la libertad religiosa, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, libertad de asociación, etc. El liberalismo conservador es partidario de los impuestos bajos, del Estado ligero, de las regulaciones simples. Por tanto, considera que el Estado ha crecido demasiado en los últimos tiempos. Tenemos un problema de hipertrofia estatal
el Estado probablemente ha asumido funciones que no hubiese debido asumir, entre ellas probablemente la educación y la sanidad, que podrían ser provistas por otros procedimientos que no implicaran su estatalización. Y bien, hasta aquí la coincidencia con el liberalismo, ¿no? Ahora bien, liberalismo conservador. ¿Conservador en qué? Yo diría que lo que caracteriza al liberalismo conservador, por ejemplo, es su defensa de la vida, del derecho a la vida, y se quiera o no, en el contexto actual, defender la vida, me refiero a la vida del no nacido especialmente, le sitúa a uno automáticamente en el espectro conservador, con justicia o sin ella. A mí me parece elemental, es decir, el derecho a la vida es el primero de los derechos, es la premisa, el presupuesto de todos los demás derechos. Si no estoy vivo, no podré ejercitar la libertad religiosa, el derecho de propiedad, la libertad empresarial, etcétera. Todos esos fetos que fueron abortados ya nunca podrán ejercer esos derechos. Y bien, los liberales clásicos, a los que aludíamos antes, fueron pro vida, todos ellos, ¿no? Es decir, en algunos casos ni siquiera se consideraba necesario explicitarlo porque simplemente en aquella época todo el mundo lo era. En los siglos XVIII y XIX el aborto simplemente se consideraba una aberración y la cuestión ni se planteaba. De hecho, en el siglo XIX tuvo lugar una evolución legislativa en la dirección de una mayor severidad en la penalización del aborto, coincidiendo precisamente con el descubrimiento del proceso biológico, la comprensión del mecanismo de la fecundación, especialmente en 1827, von Baer, ¿no? Pues el primero en entender lo que es un óvulo, lo que es un espermatozoide, etc. Pues bien, a raíz de la comprensión científica de la fecundación, algunas asociaciones médicas pidieron a los estados una penalización más severa del aborto. Fue el caso de la American Medical Association en 1859. Es decir, ahora que sabemos con seguridad que existe una nueva vida humana desde el minuto cero, desde el minuto uno de la concepción, es preciso que el Estado proteja esa nueva vida. Por cierto, superando concepciones medievales, de pensadores cristianos medievales, más toscas y más inexactas, a causa sin duda del conocimiento científico imperfecto de la época. Los teólogos medievales hablaban de la animación del feto en el cuarto mes de embarazo. Animación significa que Dios, al parecer, insuflaba el alma en el feto en ese momento, lo cual no implica que la destrucción del feto en el periodo anterior fuese justificable, pero Santo Tomás, por ejemplo, dice que a partir del cuarto mes de embarazo la eliminación del feto es como un homicidio, tiene la gravedad moral de un homicidio, y en el periodo anterior, siendo un pecado, siendo algo injustificable, la gravedad moral, digamos, no es equiparable a la de un homicidio, ¿no? Las feministas de la época, las primeras feministas, las suffragettes, las integrantes del feminismo clásico, feminismo de primera ola, que yo considero que forma parte del liberalismo clásico, porque en definitiva aquellas feministas simplemente pedían algo tan liberal como la igualdad ante la ley, sin discriminación de sexo, que las mujeres pudieran votar, pudieran trabajar sin permiso de sus maridos, pudieran ser propietarias de sus bienes, etcétera, pudieran ir a la universidad. Pues bien, esas feministas clásicas, que a diferencia de sus sucesoras del feminismo de segunda ola a partir de los años 60 y las actuales, el feminismo de tercera ola, la ideología de género, a diferencia de sus continuadoras, sí eran encuadrables en el movimiento liberal, grosso modo, fueron en su mayoría fervientes antiabortistas. Por ejemplo, Susan Anthony, una feminista del siglo XIX, se refería al aborto como asesinato de niños. Habrá que esperar al siglo XX para que empiece a producirse en algunos lugares la legalización del aborto. ¿Dónde se produce por primera vez? Pues bien, en la Unión Soviética en 1922. En la tiranía soviética es donde por primera vez se garantiza el supuesto derecho al aborto. ¿Cuál es el siguiente lugar en el que se permite el aborto? Pues bien, otro estado tan liberal, entre comillas, como la Alemania nazi, en los años 40, y no en Alemania, no para las mujeres arias, digamos, sino en los territorios ocupados, los territorios de Europa Oriental, ocupados por las tropas nazis. Hitler estaba preocupado por la pujanza demográfica
de los pueblos eslavos, los pueblos de Europa Oriental, que en el diseño nazi estaban destinados a trabajar como esclavos para la raza superior, para la raza aria, ¿no? Entonces, para contrarrestar esa excesiva natalidad de los eslavos, pues se aconsejaba la facilidad del aborto en esos países. Y en algún documento nazi llega a aparecer el concepto Auswahlfreiheit, que literalmente es libertad de elección. Libertad de elección. Bien, todos los que estén familiarizados con la polémica sobre el aborto saben lo que es choice, pro-choice, etc. Es el eufemismo que se utiliza para, digamos, encubrir la mención directa del aborto. Los primeros en hablar de libertad de elección fueron los nazis en los años 40. En cambio, en los estados liberales habrá que esperar al último tercio del siglo XX para que empiece a ser legalizado el aborto. La década de los 70, los países más importantes, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos. Es decir, 40, 50 años después de que hubiese sido aprobado en los países totalitarios, es a donde quería llegar. Quiero decir, en el caso de que el aborto sea un derecho humano, pues bien, entonces los pioneros históricos, los adelantados en el reconocimiento de ese derecho, habrían sido nada menos que la Alemania nazi y la Unión Soviética. Está claro que aquí algo no encaja, ¿no? Bien, después en lo que se refiere al... quiero decir, otro aspecto de la dimensión conservadora, la vocación conservadora del liberalismo conservador, guarda relación con la preservación del ecosistema moral, el ecosistema moral y cultural imprescindible para la sostenibilidad de una sociedad abierta. Y esta me parece es quizás la idea central del liberalismo conservador. Es decir, es la idea según la cual, diríamos, la sociedad liberal requiere un ecosistema moral determinado. A mí me gusta utilizar la comparación con una planta exótica. Imaginemos la típica planta que solo crece en el volcán del cráter no sé cuánto, sometida a una humedad no sé qué y a una presión ambiental tal y cual, en un microclima, ¿no? Digamos, en un microclima muy especial. Bueno, pues el liberalismo en la historia de la humanidad es algo así, solo ha florecido una vez, en la milenaria historia de la humanidad, lo hizo precisamente en el occidente de los siglos XVII, XVIII, XIX, en unas condiciones culturales muy específicas. El liberalismo necesita un ecosistema moral, un entorno moral. Es lo que dice Michael Novak, por ejemplo, un gran pensador liberal conservador. El capitalismo, ahora cito literalmente, el capitalismo democrático no es solo un sistema de libre empresa. No puede florecer separado de una cultura moral que alimente las virtudes y valores de los que depende su existencia. También Roger Scruton, que es otro gran pensador liberal conservador actual, está hablando siempre de la ecología moral necesaria para el sostenimiento de un sistema liberal. Una ecología moral integrada por determinadas virtudes. Es decir, un sistema liberal necesita ciudadanos, por ejemplo, respetuosos de la ley, respetuosos de la libertad de los demás, cumplidores de sus compromisos. Pensemos la importancia que tiene para el liberalismo el cumplimiento de los contratos, la ejecución de los contratos. Laboriosos, es decir, dispuestos a trabajar duro, reacios al fraude, que no engañen a aquellos con los que contratan, capaces de aplazar la gratificación, capaces de invertir, de prever el futuro, en fin. Y todas estas virtudes, digamos, no se dan de manera natural o no se dan en todas partes o no se dan por defecto, ¿no? Hay que promoverlas, hay que cultivarlas. Bien, y en la promoción de este tipo de virtudes, imprescindible para el sostenimiento de un sistema liberal, juega un papel decisivo la familia, junto a otras instituciones tradicionales. Por tanto, la ecología moral que precisa un sistema liberal incluye de manera decisiva instituciones tradicionales como la familia. Y de esta forma pasamos a otra faceta del liberalismo conservador, que es la que guarda relación con la familia y la preservación del modelo de familia. Es evidente que en las últimas décadas se han producido transformaciones dramáticas
en la forma de entender la familia. Por citar solo algunas, el retroceso de la nupcialidad, por ejemplo. El matrimonio realmente está en vías de extinción, es una extinción lenta, pero inexorable, cada vez se casa menos gente, en promedio, ¿no? El matrimonio tiende a ser desplazado por la unión libre, por la mera cohabitación, como forma estándar y socialmente aceptada de convivencia entre los sexos, ¿no? Incluso entre los que se casan, el divorcio es cada vez más frecuente, sería la segunda tendencia, cada vez se casa menos gente, pero entre los pocos que se casan, además, resulta que muchos terminarán divorciándose. El resultado final de todo esto es, digamos, el aumento constante del porcentaje de niños que nacen fuera del matrimonio. Es la tasa de ilegitimidad, como se decía antes, ¿no? La tasa de ilegitimidad, que en la mayoría de los países occidentales hasta los años 60 no superaba el 5%, estaba en torno al 3-5%, empieza a subir de forma constante a partir de los años 60 y en la actualidad se sitúa en torno al 50-60%, por ejemplo, en países escandinavos o en Francia, y en España está, me parece, en la actualidad en un 42%. Otra consecuencia es que aumenta también constantemente el porcentaje de niños que se crían sin alguno de sus padres biológicos, sin el padre o la madre, habitualmente sin el padre, ¿no? Es más frecuente que falte el padre. Ahora bien, esto tiene consecuencias para los niños, son múltiples los estudios que acreditan que, diríamos, el correcto desarrollo y el bienestar general, bienestar tanto emocional como psicológico, como académico, el rendimiento académico de los niños, es peor cuando el niño no se educa con su padre y madre naturales, ¿no? Con su padre y madre biológicos. Incluso el bienestar económico, es decir, la ruptura familiar supone una penalización económica para los niños. Por ejemplo, se ha calculado que después de un divorcio, la mujer como promedio experimenta una pérdida de un 20% en su capacidad adquisitiva, y es la mujer la que suele quedarse con los niños. Bien, al dar estos datos ya estamos adelantando un poco porque el liberal conservador tiene que mirar con inquietud esta evolución del modelo de familia o estas tendencias recientes en el ámbito familiar, ¿no? En realidad, sintetizando todo, me parece que lo que está ocurriendo, a lo que estamos asistiendo es a la opcionalización de los rasgos que antes integraban el ideal de familia o el modelo de familia. Quiero decir, el matrimonio y la familia hasta hace pocas décadas eran una institución con un perfil claramente definido y con unos rasgos inequívocos, rasgos que incluían, por ejemplo, la dualidad sexual, uno se casaba con personas de sexo opuesto, la larga duración o incluso indisolubilidad, si no indisolubilidad, digamos, parece que a alguien no le gusta lo que estoy diciendo sobre el matrimonio, que el matrimonio solo se pudiera disolver en circunstancias extremas, excepcionales, de malos tratos, etc., ¿no? Como, de hecho, así lo establecían las primeras leyes de divorcio. Rasgos como la vocación reproductiva. Se daba por supuesto que si uno se casaba era para tener hijos. La fidelidad conyugal, la exclusividad sexual entre los cónyuges. Digamos, estos rasgos, ¿cómo decir?, configuraban un paquete normativo indisociable. Uno no estaba obligado a casarse, pero si se casaba sabía que tenía que asumir el paquete íntegro con todos esos rasgos, ¿no? En la actualidad, esos rasgos que antes eran preceptivos pasan a ser opcionales. Y ocurre con todos ellos. Es decir, la dualidad sexual, bueno, ya no, desde que hay matrimonio gay puede ser persona del mismo sexo. La duración larga o hasta la muerte, tampoco, desde que las leyes hacen muy fácil el divorcio, ¿no? El divorcio express, como se dice ahora. La vocación reproductiva, pues tampoco. Tenemos niños si queremos, pero no es imprescindible. Y así sucesivamente. Realmente todo está relacionado a su vez con una emotivización del concepto de familia. Emotivización quiero decir que ahora se considera que la emoción amorosa es el único fundamento
de la familia y que por tanto la familia es simplemente un grupo de personas que se quieren y que viven juntas porque se quieren. Por tanto, no importa el sexo, no importa el número o no debería importar. Quiero decir, una vez aceptada esa visión de la familia, no se ve por qué las relaciones poligámicas o poliamorosas, como dicen en Estados Unidos, tendrían que verse privadas del reconocimiento social que tienen y jurídico que tienen las conyugales, ¿no? Si ser familia consiste simplemente en quererse y vivir juntos porque nos queremos, pues bien, el número es lo de menos, etcétera. Un grupo de gente que se quiere y que por tanto vive junta. Eso es lo que la gente hoy día entiende por familia. Si el fundamento es el amor, entendido como emoción amorosa, esto implica que la familia durará lo que dure el amor. Y de ahí la fragilidad, de ahí la, digamos, volatilidad creciente que se aprecia en las estadísticas, como las familias duran cada vez menos, se separan cada vez más fácilmente. Bien, la cuestión es el juicio que deba merecer a los liberales esta evolución, estas transformaciones. Y aquí tenemos dos posturas posibles, y por eso digo que es uno de los puntos de conflicto entre el liberalismo conservador y el libertarianismo. Los libertarios consideran que no hay nada de qué preocuparse, porque en definitiva, en primer lugar, el liberal por definición no debe tener miedo de los cambios sociales, en segundo lugar, son cambios sociales que implican un aumento de la libertad personal. Un aumento de la libertad personal. Significa que ahora somos más libres para gestionar nuestra vida amorosa según queramos y sin estar atados por convenciones sociales caducas. En cambio, el liberalismo conservador mira todos estos procesos con gran inquietud. Y la razón es la siguiente. Vamos a ver. Esa indisponibilidad de los rasgos que integraban o que definían a la institución familiar hasta hace 30 o 40 años no era gratuita, no era absurda, tenía un fundamento racional. En definitiva, la familia y el matrimonio estaban sometidos a reglas jurídicas y morales rígidas porque se consideraba que lo que estaba en juego era demasiado importante para ser abandonado al capricho individual. Lo que estaba en juego era nada menos que la supervivencia del grupo, la autorreproducción de la sociedad. La familia existe para garantizar la producción de la siguiente generación, para garantizar la procreación de niños y para garantizar que los niños sean educados en las mejores condiciones posibles. Y se daba por supuesto que las mejores condiciones posibles eran, pues, quiero decir, la presencia de los padres biológicos. Como se cría un niño mejor es con su padre y su madre naturales. Algo que las culturas, quiero decir, tradicionales sabían por mera intuición, por ensayo y error, habría dicho Hayek, ¿no? Sabían por intuición, y algo que es confirmado actualmente por la ciencia social empírica con esos estudios a los que me refería antes. Efectivamente, el niño está mejor con su padre y su madre, como promedio, ¿no? Promedio estadístico. Entonces, esto significa que el modelo familiar clásico, digamos, era infantocéntrico porque el interés de los niños estaba en el centro. El interés de los niños a ser engendrados, cosa que, por cierto, ya deja de estar garantizada. Quiero decir, nuestra sociedad se enfrenta a un terrible problema de déficit demográfico, de infranatalidad. En España, desde hace más de 30 años, estamos como un 35-40% por debajo del simple índice de reposición generacional, de reemplazo generacional. El número de niños que es necesario tener para simplemente garantizar el relevo de las generaciones. Estamos un 35% por debajo, estamos en 1,3 hijos por mujer, cuando la tasa de reemplazo generacional es 2,1, ¿no? Por tanto, quiero decir, el interés de los niños y el interés de la sociedad. Por eso digo que el modelo clásico era infantocéntrico y era comunitario. Se ponía en el centro el interés de la sociedad en su propia reproducción, que se engendre suficientes niños y que esos niños sean educados en las mejores condiciones. Y el individuo disciplinaba su vida amorosa en función de las necesidades de los niños y de la sociedad. Ahora se han invertido las tornas. El nuevo modelo familiar es adultocéntrico e individualista. Es decir, lo que está en el centro es, diríamos, no sé cómo llamarlo, los deseos del sujeto soberano, ¿no? Del individuo soberano. El individuo soberano y su necesidad de gratificación emocional y de gratificación amorosa.
Cuando me canso de una pareja, pues debo ser libre para irme con otra, ¿no? Porque solo se vive una vez y hay que aprovechar el tiempo. Esto explica las transformaciones, ¿no? Esto explica la mayor volatilidad de las parejas, etcétera, etcétera. Y los niños, que antes estaban en el centro, ahora pasan a estar en la periferia del modelo. Es decir, en el caso de que lleguen a existir, en el caso de que sean engendrados, tendrán que adaptarse a los vaivenes de la vida amorosa de alguno de sus progenitores. Es que mi padre se ha separado de mi madre, ahora vivimos con la nueva novia de mi padre o con el nuevo novio de mi madre, etc. Los niños siguen a los adultos en su peripecia amorosa y sufriendo las consecuencias, evidentemente, ¿no? Me parece que los perdedores en todas estas transformaciones son los niños. Bien, entonces este es otro aspecto importante en el que el liberalismo conservador choca con el libertarianismo. Otro aspecto en el que hay conflicto es la cuestión bioética, que va más allá del aborto y del modelo de familia. Me refiero a todas las cuestiones relacionadas con las nuevas técnicas reproductivas, las nuevas, ¿cómo se llama?, biotecnologías. Tengo la impresión de que vivimos un momento clave de la historia de la humanidad, porque, ¿cómo decir?, por primera vez la humanidad ha alcanzado la posibilidad técnica de transformar su propia naturaleza, transformar, por ejemplo, su propio genoma, su propio código genético, ¿no? Lo de Aldous Huxley de los años 30, Un mundo feliz, que entonces era ciencia ficción, ya no es ciencia ficción, ya tenemos las herramientas técnicas para autotransformarnos, o las vamos a tener muy pronto. Por tanto, tenemos que tomar una decisión acerca de si lo permitiremos o no, acerca de si nos vamos a deslizar o no por esa pendiente resbaladiza, ¿no? No lo digo yo solo, lo dicen pensadores tan reconocidos y tan poco conservadores, por cierto, como Jürgen Habermas, el famoso epígono de la Escuela de Frankfurt, pensador, digamos, pues, neomarxista o socialdemócrata, la izquierda ilustrada. El último continuador de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer, Adorno, etc. Pues bien, él publicó hace unos 10 años una obra llamada El futuro de la naturaleza humana, donde advertía sobre estos abismos que se abren ante nosotros, ¿no? Bueno, lo de la gestación subrogada, aspecto sobre el que tuvimos un debate, Juan Ramón y yo hace unos meses, es solo el primer paso. En realidad, yo no estoy de acuerdo con la gestación subrogada por varias razones cuya explicación ya agotaría el tiempo. Es decir, por ejemplo, implica un troceamiento de la secuencia de la reproducción, ¿no? Antes había una secuencia indescomponible, madre genética, madre gestante, madre social. Ahora la gestación subrogada implica el desmantelamiento de esa secuencia y la externalización de algunos segmentos. La madre gestante ya no tiene por qué coincidir con la madre genética y con la madre social, es decir, con la madre que educa. En el caso extremo podemos encontrarnos con un niño con 5 padres, 2 padres genéticos, 2 donantes de gametos, una madre gestante y 2 padres sociales, los que finalmente educarán, que pueden ser del mismo o de distinto sexo. Me parece que esta diversificación de referencias parentales vuelve loco al niño, sume al niño en la confusión. El niño tiene derecho, digamos, a la simplicidad que le proporcionaba la naturaleza. Un padre y una madre no hay más que una, dijo siempre la sabiduría popular, y es lo que necesita el niño, saber quién es su papá y su mamá y que lo eduquen, criarse con ellos. Por eso la humanidad siempre buscó la identidad, la continuidad entre paternidad biológica y paternidad social. En definitiva, es lo que intenta garantizar la familia, que el hombre y la mujer que engendran al niño sean también los que después se ocupan de su educación. La gestación subrogada implica también mercantilización. Parece que esto es así, aunque el proyecto de ley que se discutía en Madrid, al parecer era solo gestación subrogada benévola, sin contraprestación económica, pero, por ejemplo, una investigación del Parlamento sueco, donde aparecía una regulación parecida que permitía solo la gestación subrogada sin contraprestación económica, una investigación determinó que se suele pagar bajo cuerda, es decir, es que sencillamente no es esperable, no es creíble que una mujer le preste a otra un servicio tan tremendo como gestarle un hijo porque sí, ¿no? sin recibir dinero a cambio. En fin, y otros aspectos. El bebé a la carta es muy vertiginoso, es decir, y se está haciendo ya en empresas de biotecnología norteamericanas. Bebé a la carta significa como la
gestación subrogada se hace mediante fecundación in vitro, pues bien, se fecundan muchos embriones y se selecciona, diagnóstico preimplantatorio, se selecciona aquel embrión que reúne las características deseadas por el cliente, el sexo, y no solo el sexo, puede ser también el color de ojos, color de pelo, etcétera, con lo cual vamos aproximándonos a lo de el bebé a la carta. Quiero un niño que mide 1,90, que tenga un coeficiente intelectual de 180, etcétera, etcétera, y se puede conseguir técnicamente. Y si se deja simplemente operar a la lógica del mercado, de la oferta y la demanda, pues bien, eso va a llegar. Tenemos que decidir si queremos permitir o no que llegue, ya termino con esto en un minuto, quiero decir, porque hay otras posibilidades vertiginosas, ya digo, sobre el principio, también lo del human enhancement, la modificación del genoma humano para conseguir, digamos, seres humanos con capacidades multiplicadas, ¿no? Superhombres, el ideal del superhombre, por no hablar del transhumanismo y los cyborgs, es decir, la hibridación del hombre y la máquina, etcétera, etcétera. Y hay profetas del transhumanismo que hablan seriamente de un próximo salto cualitativo en unas décadas, Raymond Kurzweil, por ejemplo, que hablan de todo esto, ¿no? Y se está invirtiendo en esto. La cuestión es que como sociedad civilizada tenemos derecho a decidir si vamos a permitir o no deslizarnos por esa pendiente. Si permitimos que el mercado opere según su lógica inmanente, pues bien, todo eso se hará, porque siempre habrá gente dispuesta a pagar por ello. Yo, que soy un decidido, un convencido defensor del mercado, me parece que el mercado debe operar en el plano de los bienes y servicios ordinarios, pero no en el ámbito de la reproducción humana. Y es la última diferencia que quería enfatizar, diferencia entre liberalismo conservador y libertarianismo. El libertarianismo parece que quiere resolver todas las cuestiones sociales con un único principio, digamos, contratos voluntarios entre individuos libres y Estado mínimo, etcétera, etcétera. En cambio, el liberalismo conservador entiende que la experiencia humana es demasiado heterogénea, demasiado variada para dejarse regular por un solo principio. Hay esferas distintas, en algunas funciona muy bien la oferta y la demanda y los contratos voluntarios, etcétera. Es estupendo, por ejemplo, poder elegir entre muchas marcas de coches, pero es aberrante poder elegir entre bebés a la carta, poder elegir un bebé a la carta. Es decir, los principios que nos sirven para los bienes ordinarios no sirven cuando se trata de la familia o de la reproducción. Bien, lo dejo aquí y perdón por haberme cedido un poco el tiempo. Muchas gracias, muy interesante. Efectivamente, Francisco se ha tocado un tema bastante controvertido dentro, digamos, de todas las tribus liberales, como decía antes, somos un poco como gato y cada uno vamos, pero me parece muy, muy interesante lo que nos ha contado. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es Fernando Díaz Villanueva, que es periodista, historiador, escritor y conferenciante, columnista habitual en varios medios de comunicación. Actualmente forma parte del equipo del programa La Jungla 4.0 en la radio José Antonio Avellán. Y asimismo presenta y dirige podcast La Contracrónica, La Contrahistoria, de temática histórica. Es socio fundador del Instituto Juan de Mariana. Y presume en tono humorístico de ser la mayor autoridad mundial en perroflautología. Muchas gracias, Fernando, por... Adelante. Sí, ¿me oís? ¿Me oís bien? Bueno, soy nacional, no mundial todavía, ¿eh? No hay, el perroflautismo solo se estudia en España, ni siquiera se estudia en los países hispanos porque se lo tienes que explicar. Lo bueno es que han inventado sus propias palabras, en Colombia los llaman mamertos, que me gusta más que perroflauta. Entonces, allí sería mamertología. Bueno, a ver, me preguntó, el otro día cuando hablé con Cristian, le dije, bueno, ¿y de qué queréis que os hablo? Yo si queréis os hablo de Mao Zedong, que es un temazo. Me dijo, ya, pues es que nos pilla un poco lejos ahí en Sevilla de Mao Zedong. Casi algo que nos afecte más de cerca a los sevillanos. Y dije, pues nada, pues entonces, ¿qué os parece el Estado clientelar? Que es básicamente en lo que está constituido Andalucía desde hace lo menos 30 años. Pues un buen tema, ¿no? Bueno, pues le comenté lo del Estado clientelar, que me parece un tema muy andaluz, es de hecho más andaluz que el flamenco ya a estas alturas, y sí, la clientelización de la sociedad, cuando dicen, ¿por qué sigue ganando el PSOE? Joder, y seguirá ganando 100 años mientras tengan montado un régimen como el que tienen montado. Es decir, si en plena crisis y con un 40% de desempleo, etcétera, aquí siguen mandando los mismos, pues significa que hay algo más que un partido.
Hay debajo una red de intereses creados desde hace mucho tiempo que se autoperpetúan y que terminan constituyendo un Estado clientelar. En este caso, pues, circunscrito en parte a la comunidad autónoma de Andalucía y que todavía no se ha extendido al resto de España. Se ha extendido a Extremadura, por ejemplo, donde está mucho más clientelizada que Andalucía, es más pequeño, pero bueno, que sí podría terminar extendiéndose y terminaría, bueno, en cierto modo, no sé, por decirlo, susanodiazándose todo el país. Vamos, le digo Susana Díaz porque es la presidenta ahora, pero han sido varios los que lo han montado. Normalmente los liberales suelen pensar que el enemigo es el estado del bienestar. Y dicen, hay que acabar con el estado del bienestar porque es el origen de todos nuestros males. Y representa además en lo que creen nuestros adversarios. Cuando hablan de no queremos mantener el estado del bienestar, tal, luego identificamos socialismo con estado del bienestar, o por lo menos socialdemocracia. No es mala identificación porque suelen ir de la mano, por regla general. Pero el estado del bienestar, a ver, aparte de sus cosas, que conocemos bien en España, porque España es un país muy socialdemócrata, no desde los años 70, sino desde mucho antes, la falange era tremendamente socialdemócrata, demócrata orgánica, pero demócrata, pues más o menos hemos terminado conociendo el estado del bienestar con sus gastos múltiples, con, bueno, su politiqueo, su defensa de lo público, pues sus Montoros, sus Sorayas, su liquidación trimestral del IVA, pues para los autónomos, sus retenciones bestiales en el impuesto sobre la renta. Es decir, un Estado que cuando se ve amenazado, pues recurre, le entra el pánico y pone al tesoro en aprietos. Es lo que hemos padecido en los últimos 6 o 7 años en España. Es decir, aquí estamos fatal, pues vamos a endeudarnos. Así es como termina, bueno, ojo, no es el único país. A Francia le sucede lo mismo, a Alemania le sucede lo mismo. Son países con deudas públicas muy altas porque tienen que financiar su estado del bienestar, que es costosísimo. Puede incluso este estado, y esto es lo más sorprendente, llegar a ser sostenible. Es injusto, muy injusto, pero sostenible. El caso de, no sé, Suecia o la propia Alemania. En Alemania, por lo menos, por ahora han conseguido hacerlo sostenible. Si se practican algunas reformas puntuales y la sociedad o la economía es muy productiva, caso, por ejemplo, de la economía alemana o de la economía sueca, hay unas cuantas empresas gordas, la gente está bien preparada, va a trabajar por las mañanas, etcétera, es competitiva, se deja que la economía privada respire, bueno, pues el estado del bienestar nos puede parecer mal, pero se sostiene, es viable en una palabra. Es lo que han conseguido, por ejemplo, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Han conseguido hacer un estado del bienestar viable económicamente. Nos puede parecer mal, a mí de hecho me parece mal, porque el estado del bienestar en sí se basa sobre o se fundamenta sobre una injusticia, pero puede mantenerse en el tiempo. Es decir, dentro de miles de años, pero puede superar nuestra generación y pasar a la siguiente. El problema, por lo tanto, no es el estado del bienestar. Una sociedad que adopta el estado del bienestar como regla económica puede sobrevivir. Ahí tenemos a los suecos. Bueno, sobrevivir de aquella manera, pero sobrevivir. Y puede incluso mantener niveles de vida altos, unos niveles de renta buenos, etc. El problema cuando una sociedad se condena es cuando desciende a lo que se conoce como estado clientelar, que es un poco, os decía, en lo que está metido y lo que está engolfado Andalucía desde hace bastante tiempo. Y supongo que la cosa irá más, porque esto al final termina, como los tumores, termina extendiéndose por todos los tejidos y por todas las capas de la sociedad que le afecta. Es inevitable. Casos de estados clientelares que hemos visto pudrirse, pues tenemos a Venezuela, que está en las últimas ya, o a la propia Grecia. No está tan mal, pero Grecia es otro ejemplo de estado clientelar. Claro, vosotros diréis, joder, Villanueva, nos estás tomando el pelo. Estás aquí pegándote el pisto para cubrir la conferencia como sea, pero en el fondo son lo mismo. Eso de estado, tú estás haciendo unas diferencias ahí, llamándolo de distinta manera, y no son lo mismo. Es decir, realmente el modelo andaluz no es el modelo sueco, por más que nos empeñemos. O el modelo extremeño no es el modelo danés. Y a los hechos me remito. En Suecia debe haber un 5 o un 6% de desempleo y aquí hay un 30%. Esa es la realidad. Vamos, y no solo en las tasas de desempleo, sino en muchas cosas más. Es decir, no son exactamente lo mismo, aunque luego a Susana Díaz le guste ir de líder nórdica. Es decir, yo soy presidenta de una comunidad autónoma que es como, bueno, que es como Escania, como la Andalucía sueca, ¿no? Sitio fantástico, tal. No es exactamente lo mismo. Un estado del bienestar es algo así como un escote, pagar una cena a escote. Es decir, un escote progresivo, eso sí. Como si fueseis con unos amigos a cenar y a la hora de pagar, dices, bueno, vamos a ver cada uno que diga lo que gana al mes
y paga en función de sus ingresos mensuales. Sé que es un poco delirante, pero en eso consiste el estado del bienestar. Es decir, por lo mismo, cada uno paga una cantidad distinta. Pero bueno, todo ahí, como dicen, todo esto es una especie de contrato social que nadie ha firmado, que no se nos había informado antes de él, pero bueno, está ahí. A fin de cuentas, es, como todo en la especie humana, es un mito de las sociedades humanas, un mito en el que hemos vivido nosotros, en el que nos ha tocado vivir a nosotros en la primera mitad del siglo XXI y en la última del siglo XX. Es decir, tenemos que poner una serie de servicios en común, pagándolos en función de nuestra renta. Esa es la esencia misma del estado del bienestar, de lo que conocemos como tal. Es decir, el Estado toma de aquí y de allá, te quita una parte de lo que ganas, te mete una alcalaba, es decir, un impuesto, esto es de un IVA abracadabrante del 21%, trinca cuando se muere tu padre, trinca cuando vas a comprar una casa en la playa, trinca siempre, y la cantidad, que es siempre muy crecida, generalmente equivalente a la mitad de la riqueza nacional, pues la dedica a ponerla a financiar una serie de servicios comunes que algunos los conocemos, que son la sanidad, la educación, la cultura y todas estas cosas. Ya está. Luego también, bueno, pues puede ser puertos sin barcos, estaciones de AVE sin pasajeros y cosas por el estilo, aeropuertos sin aviones. Pero bueno, esto es una cuestión de que tienen mucho dinero y no saben dónde meterlo. Me comentaba antes comiendo uno de vosotros que en el siglo XVIII hicieron un canal en Castilla que iba de Valladolid y querían dar salida al trigo castellano hasta el Cantábrico. Hicieron el canal hasta que se encontraron con la cordillera cantábrica. Porque claro, no había manera de atravesarla y el canal hoy sigue, se navega y tal. Esto es porque no lo han visto, que dicen, joder, menuda obra. Si tenemos que perforar la cordillera para poder llegar hasta el puerto de Santander, porque no lo han visto. Si lo han visto, muy probablemente empiecen ya los estudios previos y tal y cual, porque tienen tal cantidad de dinero que tienen que buscar proyectos comunes en lo que gastarlo. Eso sería estado del bienestar puro. Nos puede parecer mal, a mí de hecho me parece bastante mal, pero a la gente parece que la tiene muy contenta. Y de hecho todos los partidos, prácticamente sin excepción, lo practican y nos venden eso. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, por supuesto, y hasta Podemos. Podemos llegó a la vida pública vendiendo socialdemocracia y vendiendo estado del bienestar y diciendo que ellos iban a convertir España en Suecia o en Dinamarca. Acordaos hace un par de años cuando andaban con lo del modelo sueco, ¿no? La peculiaridad de este escote, es decir, de este pagamos a medias, bueno, a medias no exactamente, pero en función de nuestros ingresos, es que si alguien queda puntualmente sin dinero, se presenta a la cena y no tiene nada, los bolsillos vacíos, pues se le invita a cenar. Pero tiene que demostrar previamente que no tiene un duro y que no tiene un duro contra su voluntad, es que simplemente se quedó desempleado, pero va a recuperar el trabajo mañana o el mes que viene y después seguirá contribuyendo. Es decir, mediante subsidios personales, puntuales, hay que demostrar en una palabra que uno es pobre, en un sistema del bienestar. No puedes enchufarte a los subsidios fácilmente. Se vigila, se considera que nuestra función es trabajar. Hemos nacido para esto y hay que mantener además los servicios comunes. Bien, esto a grandísimos rasgos, lo que me permite decir algo, contar algo en 10 minutos, pues es nuestro sistema económico. O el consenso general, cuando hablan del consenso y cuando hablan el mito en el que hemos nacido y en el que muy probablemente, bueno, seguramente nos moriremos. Y en el que han nacido nuestros hijos y se morirán nuestros hijos, porque esto, mientras haya gente produciendo, se mantendrá porque está concebido a mayor gloria de la clase política, que es a fin de cuentas la única capaz de cambiarlo. El estado del bienestar, como veis, se basa en el trabajo. Es decir, el centro de todo es el trabajo, el empleo. Entonces, tú tienes un empleo y la mitad de lo que ganas, o más, se lo entregas al gobierno para que se lo gaste en estas cosas. Para que haga túneles, hospitales y todas estas cosas que todos están encantados. Centros cívicos como este. Esto es parte del estado del bienestar. Este micro con el que estoy hablando, la silla en la que estoy sentado. Esto probablemente se lo decía antes a Rayo. Digo, esto seguro que está vacío toda la semana. Vamos, fijo. O tendrá poquísima actividad, pero en cambio, pues abierto está. Esto es estado del bienestar. La conserje que hay en la puerta pues trabaja y tal y cual. Tiene aquí un tipo que vendrá a limpiar. Es decir, el centro de todo es el trabajo. El estado del clientelar es algo muy distinto, algo muy diferente a esto. Es decir, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, del estado en el que vivimos normal, en el que tú te naces, te educa el Estado, por cierto,
encuentras un empleo, el Estado te educa para trabajar en el Estado, precisamente, encuentras un empleo y trabajas la mitad del resto de tu vida hasta que al final te obsequian con una pensión que también te la da el Estado, bueno, tiene cierto equilibrio, digamos, casi cósmico. Es un coñazo y es un horror, pero, bueno, para alguien que no tenga muchas ambiciones o que le guste ser un siervo, funciona. En cambio, el Estado clientelar es parte de un principio muchísimo más dañino. Es una cosa que parte de la idea, o su origen es que una parte de la población tiene el derecho a vivir a costa de la otra parte, sin más, sin dar ninguna explicación más. Es decir, lo que poníamos del tipo que se presenta a la cena y dice, bueno, hoy me tenéis que invitar, pero el próximo mes ya pondré mi parte. Bien, en un Estado clientelar se puede tener a la gente o una parte de la población sin necesidad de aportar nada nunca, desde que nace hasta que se muere. Y dices, bueno, pero eso siempre sucedió, ¿no? Siempre hubo pobres, desasistidos, siempre hubo, bueno, lo que ellos llaman los excluidos, ¿no? Los mendigos y tal. No, 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 no. Esto es directamente una parte creciente de la población que tiene una especie de derecho divino a vivir a costa de la otra. Ya sea trabajando, pues, yo qué sé, en sectores hipersubsidiados, empresas públicas y cosas por el estilo, o directamente sin trabajar. Esto lo hemos visto ahora, hace un par de años, cuando empezaron con lo de la renta básica, es eso, se basa sobre esa filosofía. Juan Ramón hizo un libro sobre la renta básica. Es decir, y si salimos a la calle, muy probablemente encontremos un montón de gente que la defiende. Te dice, ¿cómo que no? No sé, que voy a estar yo aquí solo por existir, solo por ser quien soy, voy a estar recibiendo una cantidad de dinero todos los meses. Sí, claro, no es una cantidad muy grande, pero podrás vivir con ella. Esto, claro, implica un gobierno que cambie los términos, o los principios, digamos, y que convierta el trabajo en algo necesariamente malo y sospechoso. Esto lo hemos visto, o lo estamos viendo, no tanto todavía en los gobiernos, bueno, aunque en los ayuntamientos del cambio y en estos sitios sí, se les ve venir. Es decir, si os fijáis, en Barcelona, que es probablemente es la capital perrofláutica, iba a decir del país, no, del Estado. En Barcelona se ha producido un fenómeno curioso que no sé si habéis advertido, y es que si tú resulta que tienes una casa y quieres los fines de semana, porque sales de la ciudad y quieres colocar la habitación o la casa entera en Airbnb a un turista, no puedes. Pero en cambio puedes ocupar una casa y en cambio vas a recibir apoyo de la administración. Es el mundo al revés. O sea que yo no puedo alquilar la casa, no, porque eso va contra tal, pues, oiga, que no, o quieres montar un hotel, hay un solar, no puedes edificar un hotel porque no puedes edificar un hotel, razones porque es que no puedes edificar el hotel, pero oiga, que voy a traer riqueza y voy a generar empleo, no, si es que no queremos que genere usted empleo, queremos seguir viendo nuestro puto solar ahí, ya está, o vamos a hacer nosotros unas viviendas que se las vamos a regalar a quienes políticamente nos obedezcan. Simple. Es decir, en el estado más clientelar del planeta hoy por hoy, que es Venezuela, ya en las últimas, pero lo ha sido mucho en los últimos 15 años, el Partido Socialista Unificado de Venezuela regalaba las casas en función de la gente iba con el carné. Ahí tenéis en YouTube infinidad de vídeos en el que se ve al propio Chávez entregando viviendas, barrios enteros, ciudades enteras se llegaron a hacer. Hay una ciudad que se llama Ciudad Chávez o algo así, en el que en función de la obediencia al partido se les daba casas. Sin ningún coste. Le regalaban electrodomésticos, etcétera. Digamos que el chavismo ha sido el estado clientelar llevado a su máxima expresión. El periodo manierista del campo lo han podido pagar, evidentemente. Bueno, esta filosofía, este planteamiento es, si trabajas en el sector privado, te enfrentas a la competencia, eres un tipo que te esfuerzas, que tratas de servir bien a los demás, o de al menos preocuparte de saber qué quieren para servirlos bien, entonces eres sospechoso. Te estás enriqueciendo, buscas los intereses privados. Para eso previamente se ha hecho una selección muy sabia de ciertas palabras, cambiándoles el significado. Por ejemplo, la palabra beneficio, que debería ser una palabra positiva, he tenido beneficio en tal emprendimiento, es bueno. Cuando alguien dice, no, hemos tenido beneficios este año, está robando. No puedes tener beneficios. ¿Cómo no puedes tener beneficios? Oiga, que llevo en esto digo mucho tiempo, no puedes tener beneficios, los tienes que repartirlos entre tus trabajadores. No sé si os acordáis la propuesta esta que hizo Podemos de prohibir directamente a las empresas que tuviesen un solo céntimo de beneficios despedir a nadie.
Eso, vamos a ver, pero ¿la empresa es mía o tuya? No, la empresa es mía. El gobierno, quiero decir. Y yo te digo que no puedes despedir a nadie porque todo tu trabajo está hecho, es decir, que tú no puedes ganar con esto. Si os fijáis, lo que antiguamente era la palabra lucro, que ya le habían cargado de negatividad, ahora es la palabra beneficio. Como estas hay muchísimas, ¿eh? Es decir, todas las que tengan que ver con trabajar o sacar provecho de tu propio trabajo están mal vistas. No digamos ya si además de sacar trabajo de tu propio, sacar beneficios, esos beneficios los reinviertes para crecer más. Entonces ya te conviertes en el diablo. El ejemplo es Amancio Ortega. Un tipo que es una fábrica de crear riqueza y prosperidad a su alrededor. Pues ya sabéis ya sabéis cómo le tratan, ¿no? No sé si os acordáis la que se armó cuando se murió su exmujer, Rosalía Mera. La cantidad de canalladas que tuvimos que leer por los periódicos digitales y en las redes sociales. Me daba vergüenza ajena. Decía, bueno, estos tipos... Bueno, básicamente habían bajado a eso. Él es culpable. ¿Por qué? Porque lo suyo no es suyo, lo suyo es nuestro. Es decir, digamos en España tenemos aproximadamente un 20% de la población, calculo yo así, a ojo de buen cubero, que ya está metido mentalmente en esa idea. El 20%, no sé si sabéis qué partido exactamente tuvo el 20% de votos. Pero vamos, podríamos incluso subirlo al 25%, porque hay algunos en otros partidos que también piensan igual. Que lo que tú produces no necesariamente es tuyo. Tú produces para los demás. Parten de un error elemental, y es pensar que que la gente realmente se siente a gusto trabajando para el gobierno. Es decir, lo podéis ver en la televisión alguna vez, en la radio, que sale pues el clásico periodista tipo Nacho Escolar y tal, diciendo que a él le encanta pagar impuestos. Lo dice más de una vez, que a él le encanta porque a cambio si tiene servicios y tal y cual. En este caso va más allá de los impuestos, como os estoy explicando. Es decir, va muchísimo más, la idea de la clientelización va muchísimo más allá. Aquí en Andalucía sabéis un montón de eso. En esta comunidad autónoma hay un montón de gente que vive sin haber trabajado en su vida, pero que nunca le ha faltado comida en el plato. Esto no es algo que me estoy inventando yo, es real. Se decidió políticamente en su momento, pues hará ya 30 o 35 años, que se iba a solucionar el problema del campo andaluz subsidiándolo. Como se decidió solucionar el problema de las minas asturianas subsidiándolas, no, clientelizándolas, colocando una parte de la población ya con el derecho divino. Vosotros conoceréis muchísimas más anécdotas que yo, que por algo sois de aquí. Pero vamos, siempre nos llega alguna ahí arriba. Algún andaluz nos lo cuenta, bueno, está en mi pueblo y madre, resulta que fulanito no ha trabajado jamás y una familia de 5 miembros, 4 coches. Porque bueno, a fin de cuentas, poco gasto, la casa pagada y un sueldito, la paguita famosa, todos los meses. Estos tipos ya están metidos en eso. Y ya, ahora a ver quién es el guapo que va y se lo quita. Y les dice que no. Acordaos las movidas que ha habido aquí con las peonadas. Cada vez que recuerdo una con Cañamero y tal, hace ya unos años, que quería, creo que el gobierno de Aznar fue, que quería obligarles a trabajar alguna peonada más. Y bueno, armaron la de San Quintín. Yo no lo entendía muy bien. ¿Por qué se quejan? No, porque es que les dan dinero y les quieren hacer justificarlo un poquillo más. Y eso, bueno, ya sabéis, ocuparon fincas, se pusieron, no sé si cortaron la vía del AVE y tal y cual. Esto pasó hace unos años. Podéis encontrar vídeos de Cañamero y del propio Sánchez Gordillo diciéndolo muy orgulloso. No, nosotros hicimos esto porque es que ese dinero nos corresponde. Es nuestro. Es más, nos parece casi un insulto que nos obliguen a hacer peonadas. Es decir, que se identifique la idea de trabajo y la idea de ingreso. Nosotros tenemos el derecho, sí, el derecho divino a vivir a costa de los demás. Esto repercute obviamente en un estado hiperfiscal, que es en el que estamos entrando en España ya, en el que los impuestos son algo sagrado. No sé si os habéis fijado que en los últimos años en España, de hará 5 años a esta parte, el peor crimen que puedes cometer, superior al estupro o al infanticidio, es el del fraude fiscal. Como te digan que has hurtado a Hacienda 1 euro, estás jodido de por vida.
Les están machacando todo. No, es que este tío es un defraudador. Acordaros de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, bueno, lo vendieron durante 2 meses con una gravedad extrema. Bueno, estos señores le han robado a alguien. ¿Y tú qué sabes si este tipo tiene el dinero en Panamá de negocios que ha hecho en otras partes? Y en el caso de que efectivamente haya hecho una evasión en España, pues es tan fácil como tocar a la puerta y recordárselo, caballero. Debe usted tanto, por favor póngase al día. Tampoco es tan grave. Bueno, pues tratado en platós de televisión, en estudios de radio, en los propios periódicos, en las tribunas de los partidos políticos, en el estrado del Congreso de los Diputados, se trata de, legitimar en exceso la fiscalidad. Fiscalidad es todo, porque esto nada más lo mantienes con una fiscalidad altísima, que tiene que ir creciendo. De hecho, estamos a día 28 de octubre, pues se formará gobierno mañana. Yo calculo que en una semana nos han metido un zapatillazo fiscal de 3 pares de cojones. Apuntadlo, mira, me está grabando José Manuel. Apuntadlo porque van a tardar la última vez tardaron 10 días, en 2011, ¿no? Pues más o menos, ¿eh? Es decir, porque tienen que hacer un ajuste del carajo y entonces no les va a quedar más remedio que no van a recortar el gasto. Porque el gasto implica recortarlo a costa de las clientelas. Ya está, ni racionalizarlo, ni puñetas. Es decir, estamos metidos, digamos, de hocicoz en esto. De una manera tan descarada que sorprende que no se sepa ver. Sorprende que incluso partidos que se dicen reformistas, como es el caso de Ciudadanos, no se hayan unido al carro, en lugar de denunciar algo tan aberrante como es esto. No, oiga, es que nosotros no creemos en esto. No creemos en, está bien, que, bueno, pues que se comen impuestos, que se mantenga la sanidad, que se mantenga la educación y tal. Pero no que los españoles tengan que trabajar para el gobierno 6 o 7 u 8 meses al año. ¿Eso conocéis algún partido, quitando el Partido Libertario, que, bueno, es pequeñito y no tiene representación, algún partido que lo diga abiertamente? Yo creo que no hay ninguno. Solo hay uno en todo el país, que es muy pequeño, que debe tener 3 o 4 mil votos. Entonces, esto lo que nos indica es hasta qué punto, bueno, pues, esta idea ha calado. Una idea que además va a repercutir de una manera u otra en la propia quiebra del Estado. Porque a diferencia del Estado del bienestar, que puede hacerse viable, como os decía hace un momento, el Estado clientelar es directamente inviable. Es insostenible, lo miremos por donde lo miremos. Es decir, tú puedes mantener un Estado así, de una barra libre, en la que una parte de la población vive a costa de la otra media, de 2 maneras. Una es con grandes recursos naturales que se vendan bien en los mercados internacionales, le hace petróleo, o si tienes grandes reservas de gas, o yo que sé, cantidades ingentes de oro, que puedas ir colocando mientras no tengas mucha población, bueno, luego hacer una derrama, como lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela. Y la otra es enchufando tu presupuesto al de otro país, o al de otro territorio, es decir, o a contribuyentes ajenos. Vale, los míos no me lo pueden pagar, pero los de fuera sí. En el caso de Andalucía, pues aquí petróleo no hay. Aquí lo que hay son transferencias. Ya está. Aquí a los caprichitos de Sánchez Gordillo, de montarse allí una pequeña república soviética en la Sierra Sur de Sevilla, se lo han pagado los contribuyentes de otras partes de España. Punto. No hay más. Si vemos los ingresos de ese ayuntamiento, no lo han pagado los marinaledeños o como se llame. De hecho, lo de Marinaleda es un estado clientelar en miniatura, casi una maqueta. Sería como si tuviéramos que estudiarlo, lo tendríamos ahí todo en miniatura para estudiarlo y poderlo ver. Entonces, es la segunda manera. El caso español, bueno, si vemos... a ver, en el caso de España creo que la región que más empleados públicos tiene es Extremadura, que es el 25% de la población activa. Y Andalucía creo que es el 20%. Para que os hagáis una idea, Madrid, que es la capital y que debería tener disparate, tiene el 13%. Y están metidos todos los funcionarios estatales, que deberían prorratearse en todo el país, pero bueno, se computan como dentro de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto puede seguir subiendo. Y de hecho la hacen subir cada vez más. El caso de Extremadura es que ha llegado ya a un virtuosismo total. Da igual porque hay una persona fuera o hay alguien fuera que te lo paga. Si os acordáis, durante los años peores de la crisis, las soluciones que daban, los pirracas estos, eran siempre las mismas.
bueno, vale, ya no pueden pagar los contribuyentes nacionales, luego vamos a enchufarnos a los contribuyentes alemanes y holandeses. Os acordaréis, ¿no? Bueno, Rayo lo denunciaba muy a menudo. Decía, no, aquí es que todo quieren echárselo a la espalda a los contribuyentes alemanes. Es decir, en el fondo, era como la última carrera. Bueno, ya, nosotros ya no podemos, a la vista está que ya no podemos, a la gente ya los bolsillos no le queda una sola moneda, están endeudados hasta las cejas, han perdido su empleo y aquí no podemos sacar más, les hemos exprimido, les hemos escurrido como toallas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ir a ver si los alemanes se dejan, y fue puesto a esta campaña. Yo recuerdo una manifestación delante de la embajada alemana en Madrid en el año 2012, y básicamente lo que les estaban diciendo era... bueno, estaban con otra pancarta y tal y cual diciendo que eran unos nazis y un no sé qué, pero lo que había detrás de ese mensaje era, o el mensaje que había detrás de esa pancarta real era, seguid financiando. Aquí realmente queremos seguir manteniendo esto y la única manera de que aquí no haya recortes es que, bueno, recortes, es decir, que, bueno, que se mantenga el nivel de gasto, que luego lo mantuvieron a pesar de todo, porque más que mantener el contribuyente alemán ha sido el comprador de bonos extranjero o nacional, pero vamos, al final lo han conseguido mantener de aquella manera. Bueno, el Estado, y ya con esto voy a terminar, el Estado clientelar es mucho más dañino que el del bienestar. Increíblemente más dañino porque toca la fibra moral de la sociedad. Por un lado provoca grandes cantidades de corrupción. Una cosa y la otra van de la mano. Si creamos la renta básica mañana, ya sabéis que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? La corrupción es siempre equivalente a la cantidad de políticos que hay entre medias. En un país con pocos políticos y con poco dinero los políticos, hay poca corrupción. Por otro lado, fomenta la vagancia. Y la vagancia no es buena. Aunque ahora parezca facha decirlo, pero la vagancia es un horror. La gente tiene que tener una ética del trabajo. Y debe tenerla bien asentada desde que es pequeño. De que en la vida tienes que abrirte paso por tus propios medios. Y esta, por ejemplo, la han devastado con una generación ya. La ética de que tienes que valerte por ti mismo a partir de cierta edad, una vez has salido del nido. Y, aparte de eso, estigmatiza la creación de riqueza, lo que os comentaba antes. Es decir, todo lo que hagas por ti y por tu familia es malo. En el fondo es mentira, porque ellos lo hacen por sí mismos. Pero si lo haces tú, entonces es malo. Claro, un país que no tenga empresarios, que no tenga gente que eche para adelante, es un país que está condenado. Y luego, por último, una cosa en la que no se suele tener en cuenta, no se suele caer, y es que glorifica la pobreza como algo deseable. Y no, la pobreza no es algo deseable, en absoluto. La glorificación de la pobreza es probablemente el peor y el que más tiempo nos va a afectar, el que más va a calar en la sociedad. La idea de que, bueno, ser pobre tiene algo de noble. La pobreza no tiene ninguna nobleza. La pobreza lo único que tiene que hacer es desaparecer. Ya está. Ahora, hay que tener en cuenta que ellos necesitan a los pobres. Cuando digo glorificar la pobreza es glorificar la igualdad, que es convertirnos a todos en pobres. No ellos al contrario denuncian la pobreza. Es decir, la idea de que vivir con pocos bienes y servicios, que no otra cosa es la riqueza. No os engaño, digo, no, riqueza espiritual y tal y cual, sí, porque esa es subjetiva. La única que podemos objetivar es la riqueza material. Que vivir con poco, es decir, como decimos en Madrid, que vivir hecho un putas es cojonudo. No es verdad. Es decir, en absoluto. La idea esa de que se sirve ahora muchísimo, ¿no? De no, aquí tú con la bicicleta y tal y cual, no sé qué. En absoluto, no, aquí no hace falta para que sea sostenible y tal y cual. Lo que tenemos que hacer es evitar tener camiones en las carreteras porque contaminan. Joder, pues ¿cómo vamos a traer la fruta hasta aquí? Bueno, pues no se come fruta, tampoco hace falta. Productos de proximidad, pues joder, no sé qué vamos a comer en Madrid, que la tierra no da nada. Manzanas y solo en temporada. No sé si me entendéis la idea. Un poco ese nuevo mundo que traen en sus pechos y en sus corazones. Bueno, pues ese nuevo mundo es una mierda, que lo sepáis. Una mierda absoluta en la que ellos no soportarían vivir no creo que ni una semana. Pero bueno, ya para terminar,
La pregunta que me gustaría haceros y que me he hecho yo a mí mismo es si Andalucía se tiene que resignar a esto, por volver un poco al origen. Si Andalucía tiene que resignarse a ser un estado clientelar, que lo seguirá siendo mientras tenga los políticos que tiene y mientras siga teniendo transferencias. Yo creo que no. Andalucía siempre fue la región más rica de España. Por eso es la más poblada, no por ninguna otra razón. Tanto desde la Edad Media, cuando llega aquí Fernando III, lo que se encuentra es un lugar riquísimo. Él venía allí de los páramos. Y así fue hasta el siglo XIX. La región que recibía inmigrantes del resto del país. Como bien sabéis, hasta Felipe González, su padre, era de Santander. Felipe González no era sevillano puro, digamos. Y eso no tiene por qué resignarse una región como esta, tan grande y tan rica, caray, que tiene el tamaño de Portugal, a estar así. La primera de las cosas que yo creo que deberían hacer es cepillarse la Junta de Andalucía. Así, para empezar. La idea de la autonomía andaluza. Y dices, bueno, pero claro, para volver otra vez al centralismo. No. Precisamente para todo lo contrario. La Junta de Andalucía es un Madrid 2. Pero el peor Madrid, la peor versión de Madrid posible. Ya está, que es el Madrid franquista. El Madrid centralista. Lo han cogido y lo han montado aquí. De hecho, esta pobre ciudad es la víctima de eso. No nos engañemos. Y para, una vez desmontado eso, pues disminuir o crear nuevas unidades políticas más pequeñas, no lo sé, lo comentaba antes, comiendo los 4 reinos antiguos que había aquí, que subsistieron durante 600 años y se quitaron de un plumazo en 1833, que era el de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, por ejemplo. Es decir, autónomos fiscalmente, por supuesto, y que tengan que recaudar sus propios impuestos y demás. Es decir, que hay que quitarles el botijo, en una palabra, que sin botijo el político no tiene nada que repartir. El botijo y el acceso al agua. Simplemente es tan fácil como eso. El estado, tanto del bienestar como el clientelar, en lo que ha derivado esto, funciona porque hay quien lo financie. Luego apela no la solidaridad, y aquí no hay ninguna solidaridad. Es decir, al autónomo sevillano, al autónomo de Huelva, no hay ningún barcelonés ni ningún tío de Madrid dándole dinero. Se lo da a la fuerza al politicastro de aquí. Es una cosa que normalmente no se suele tener en cuenta. Han terminado haciendo comulgar sus intereses de casta con los intereses de la gente común y corriente. Es decir, del tío que trabaja. La idea de, no, es que si te metes, estás metiendo con Andalucía. No, que tú no eres Andalucía. O que tú no eres Sevilla. La idea esa de, lo decía el otro día en Málaga, me dijeron, no vas a tener huevos de decir esto en Sevilla. ¿Cómo que no? Es decir, les dije, ¿por qué no separáis de Andalucía? Porque no os conviene. Bueno, pues lo mismo. Sevilla tampoco le conviene, ¿eh? Absolutamente nada. No le conviene esta historia. Esa sería la primera vía. La primera cosa sería apartarles quitarles el botijo y obligar a que se divida, debilitarlo. Debilitar el aparato estatal, que per se es malo. Es el diablo, caray. Y luego se sucederían unos años algo duros, como es obvio, y Sevilla podría recuperar, por ejemplo, su condición de ciudad mercantil, que lo fue durante mucho tiempo. Sí, es la única manera así rápida que se me ocurre. Sería complicado durante un tiempo, pero luego merecería la pena. Merecería la pena a la vuelta de 2 o 3 años. Tampoco sería un ajuste de caballo al principio, básicamente porque hay mucha gente viviendo de esto. De hecho, la gran pregunta que muchos hacen es, bueno, vale, ¿qué pasaría con los que viven de esto? Bueno, pues los que viven de esto lo pasarían especialmente mal. Bueno, también lo pasa mal el que se desintoxica de la cocaína, ¿no? Y los que se quitan de beber. ¿No? Es que al final, el dinero de los demás es como la droga. Te habitúas a él y piensas que es una cosa con la que tendrían que aprender a servir a los demás, que en eso consiste el capitalismo, en servir a los demás. Es un sistema que está basado en el servicio. Yo hago algo porque hay alguien que lo valora y está dispuesto a pagar por ello. Es algo elemental, no hay ninguna coacción. Quien compra un producto, bueno, este de aquí no, porque esto es el agua de Masesa, que es como el canal de Isabel II aquí. Pero si esto fuese una botella de Bezoya o yo qué sé, pues estos tíos hacen agua o embotellan agua porque yo vengo y la pago. Pues toda esa parte de la población, de una manera u otra, tendría que ir en un sector privado pequeño, grande, con pocos impuestos y próspero. Yo creo que en 2 o 3 años lo absorbería.
y Andalucía pasaría de nuevo a ser la región más rica de España, la más próspera, y afluirían emigrantes, y no enviaría emigrantes de fuera, quiero decir, y no enviaría emigrantes al resto de España, como viene sucediendo hasta ahora. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Fernando. Continuamos con el último de los tres ponentes, que es Juan Ramón Rayo. Bueno, creo que casi no necesita presentación, pero bueno, os cuento que es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMA, en el Centro de Estudios ISEAD y en la Universidad Católica de Ávila. Es director del Instituto Juan de Mariana y analista económico en diversos medios de comunicación. Colabora habitualmente con La Sexta Noche y en medios escritos Confidencial y La Razón. Adelante. Pues muchas gracias y muchas gracias al Club de los Viernes por la invitación. A mí también me sugirieron hablar sobre un tema típicamente andaluz y casi me he solapado con Fernando. No voy a hablar del estado clientelar, que efectivamente es algo muy andaluz, sino también del empresario extractivo, que también es algo, me temo, muy andaluz. Y voy a hablar del empresario extractivo porque los liberales solemos glorificar la figura del empresario, y es lógico que así sea, porque hay un tipo de empresario, al que llamaré empresario creativo, que es tremendamente útil para el buen funcionamiento de cualquier sociedad libre que se precie. Pero hay otro tipo de empresario, el empresario extractivo, que lejos de ser positivo, lejos de contribuir a la prosperidad de la sociedad, tiende a socavar las bases de su bienestar material y tiende también a corromperla moralmente. Básicamente, un empresario es simplemente un agente encargado de intermediar, coordinar o promover proyectos. Y sabemos que en cualquier sociedad hay dos formas por las cuales una persona puede conseguir sus fines. El filósofo Franz Oppenheimer hablaba de los medios económicos y de los medios políticos. Los medios económicos son los intercambios voluntarios, la cooperación voluntaria. Tú das, yo doy, intercambiamos porque yo salgo beneficiado de lo que tú me das y tú sales beneficiado de lo que yo te doy. Los medios políticos son los medios violentos, los medios coactivos, es esencialmente la rapiña. Y por tanto, una persona también puede enriquecerse y puede prosperar rapiñando al resto. Los intercambios voluntarios, los medios económicos, dan lugar a juegos de suma positiva. Las interacciones coactivas, el parasitismo, da lugar a juegos de suma cero o incluso negativa. Por tanto, aquí hay que introducir la figura del empresario. Si el empresario se dirige a participar en intercambios voluntarios, si el empresario participa en esos juegos de suma positiva, utiliza medios voluntarios, es decir, se dedica a contratar voluntariamente a gente a la que le paga una renta que esa gente acepta para venderle, para alquilarle su tiempo de trabajo, y ese tiempo de trabajo o esos medios materiales que el empresario compra es capaz de transformarlos, incorporando valor añadido y venderlos a unos consumidores que valoran más el producto final que cada una de las partes que compró el empresario, ese empresario obtendrá beneficios y esos beneficios serán el reflejo de que ha coordinado adecuadamente a las dos partes de la cadena, ha coordinado adecuadamente a los factores productivos, trabajadores, terratenientes, otros empresarios de bienes intermedios, les ha aportado suficiente valor para que esos factores productivos acepten participar en ese proceso y a su vez ha coordinado a la otra parte porque les ha proporcionado un bien o servicio que valoran en mayor medida que el tiempo, los recursos que ha tenido que sufragar por el otro lado. Por tanto, el beneficio obtenido en condiciones de cooperación, de intercambio, de relaciones voluntarias, es la ilustración, es la muestra de que todas las partes que han participado en la operación salen beneficiadas. Y el empresario creativo se lleva la recompensa por ser el coordinador, el engranaje, que pone en contacto a todas esas partes y las conduce a obtener un beneficio. Pero
el empresario, como promotor, coordinador, impulsor, también puede participar o también se puede dirigir a efectuar o a participar en los medios políticos. Es decir, se puede convertir en un organizador de la rapiña, en lo que vendría a ser una mafia. Organizamos un grupo, ¿para qué? No para proporcionar a los demás los bienes y servicios que desean los demás en cooperación o en coordinación con otras personas que han decidido voluntariamente juntarse con nosotros para producir esos bienes que les ofrecemos voluntariamente a los demás, sino nos organizamos una banda de criminales para robar, expoliar, esclavizar a los demás. Esos son los medios políticos a los que también puede recurrir un empresario. Como digo, el empresario que recurre a los medios políticos vendría a ser la mafia o, llamémosle, empresario extractivo. Un empresario que se dedica a parasitar al resto de la sociedad. Y en su manera más tosca, que es directamente, pues eso, montar la mafia y asentarte en un sitio y empezar a, como si tuvieras un ganado, a exprimir el ganado, a ordeñar el ganado, pues esa parte de coordinación de la rapiña también tiene su arte, también tiene su dificultad, porque has de evitar que las ovejas se te rebelen, o que se mueran demasiadas ovejas, o que sobreexplotes las ovejas, o que como las estás robando pierdan los incentivos a trabajar y por tanto tengas que promover una cultura stajanovista para conseguir que sigan produciendo y produciendo aunque tú los vayas a expoliar. Es decir, el esclavismo, la economía de rapiña, tiene también su economía. Es una economía absolutamente inmoral, absolutamente criticable, absolutamente repudiable, pero tiene su arte y su ciencia que puede ser objeto de estudio, pero evidentemente para atacar y criticar directamente. Hoy, por fortuna, este empresario extractivo tan chusco, pues no tiene una gran aceptación social. Es decir, no hay empresarios que se dediquen directamente a esclavizar a otros empresarios, a otros trabajadores, no hay empresarios que vayan puerta por puerta robando a la sociedad, en esencia porque, por fortuna, la sociedad ya ha interiorizado ciertos valores liberales de igualdad ante la ley, de libertad como prioridad o derecho prioritario, es verdad que muy matizado, pero en general la sociedad no admite que otra persona vaya puerta por puerta robando a los demás o que una persona se convierta en propietario de otra persona. Pero justamente porque la sociedad ha interiorizado el rechazo a este tipo de parasitismo empresarial, de parasitismo social, el empresario extractivo ha tenido que sofisticar la forma de desplegar ese parasitismo, ha tenido que sofisticar la forma de desplegar esa extracción. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues parasitando a través de un entramado que sí tiene legitimidad social para parasitar a la sociedad, que es el Estado. El Estado es un ente con autoridad política, entendiendo autoridad política como la manera para comportarse de formas en las que a los demás no se nos está permitido comportarnos. El señor Montoro, por ser ministro de Hacienda, no por ser Montoro, sino por ser ministro de Hacienda, es decir, por ocupar una posición dentro del Estado, está legitimado para robarnos en cada transacción que realicemos un 21% del precio de esa transacción. O está legitimado a mes retenernos una parte de nuestro salario. O está legitimado a todos los meses de junio completar la mordida que no ha podido completar durante el resto del año para ingresar más dinero a su hacienda particular o a la hacienda del Estado, que es la que él maneja y sobre la que él dispone. De hecho, está tan legitimado que, como decía antes Fernando, si alguien osa rebelarse contra esa potestad, contra esa prerrogativa de Montoro, va directo, a través de varios juicios, etcétera, pero puede ir directo a la cárcel. Es decir, si miramos fríamente la operación, lo que está sucediendo aquí es que un señor llamado Cristóbal Montoro tiene derecho a quitarte a ti la cartera y si tú protestas tiene derecho a secuestrarte y a encerrarte durante varios años en una habitación aislado del resto de la sociedad. Esto que en frío parece aberrante es lo que el Estado consigue legitimar, porque el Estado, como se ha convertido en una especie de la encarnación de la voluntad popular que se ubica por encima de la libertad particular de cada persona, tiene esa hiperlegitimidad para comportarse de maneras distintas a las del resto de las personas.
Y esto, en algunos casos, a algunas personas les puede parecer genial, porque gracias a esta hiperlegitimidad, por ejemplo, el estado de bienestar se llega a materializar. El estado de bienestar permite que, como también nos decía antes Fernando, cada cual le robe a su vecino una cantidad de renta, paguemos todos a escote una serie de servicios, redistribuyamos el coste y que aquellas personas que han contribuido menos o que no contribuyen nada, etcétera, puedan seguir recibiendo esos servicios aun cuando los otros no quieran pagárselos, simplemente porque el Estado impone que así tiene que ser. Por tanto, para un grupo de la sociedad parece que esta hiperlegitimidad del Estado para regular la sociedad y para imponerse sobre la sociedad de formas distintas, ya digo, a lo que tenemos permitido hacer el resto de los mortales, lo típico que se dice de que si cualquier persona se comportara como el Estado llamarías a la policía, porque es así, es decir, el propio Estado viola todos y cada uno de los artículos del Código Penal que él mismo redacta. Esa hiperlegitimidad del Estado es un arma de doble filo porque también puede ser instrumentada por el empresario de tipo extractivo. Entonces, la hiperlegitimidad del Estado actual, la autoridad política del Estado, es instrumentada por el empresario extractivo para seguir parasitando a la sociedad. Si hoy el empresario extractivo no puede parasitar a la sociedad directamente, no puede esclavizar, no puede robar, no puede cometer delitos en sociedad, sí está legitimado a cometer esos delitos a través del Estado, de manera más disimulada, camuflada, pero en definitiva a través del Estado. Y es aquí donde aparecen los famosos rent seekers, los famosos cazadores de rentas, es decir, individuos que se especializan no en proporcionar bienes y servicios que valoran los ciudadanos, contratando y negociando con otros factores que pueden contribuir a producir esos bienes y servicios, no. Son agentes que se especializan en cabildear políticamente, en buscar los resquicios legales para aprovecharse de los privilegios o directamente para influir sobre el boletín oficial del Estado para lograr beneficios propios. Beneficios como, por ejemplo, subvenciones estatales, licencias, es decir, solo tú puedes desempeñar este negocio, otros agentes que no tengan esta licencia no pueden entrar en esta industria, regulaciones que sin ser licencias de facto cierran el mercado. Por ejemplo, es necesario que para proveer este bien o servicio se haga en estas condiciones exactas que casualmente solo las pueden cumplir ahora mismo 2 o 3 grandes empresas asentadas. De manera que todas las restantes que podrían proporcionar servicios más o menos análogos, como no se someten a estas regulaciones supuestamente hipergarantistas, que en realidad son barreras de entrada para nuevos entrantes en el mercado, todos esos quedan excluidos y el mercado se les queda reducido a un cortijito de aquellos que han conseguido imponer esa normativa a través del Estado. O también avales. Si yo quiebro, me rescatas. Garantías implícitas para que yo pueda acceder a los mercados financieros en mejores condiciones de financiación. Por tanto, los rent seekers, los cazadores de rentas, que son la versión moderna del empresario extractivo, lo que buscan es atar privilegios a través del Estado para salir beneficiados. Y cuando esos rent seekers se organizan y se profesionalizan de una manera incluso pública y notoria para todos, los llamamos lobbies, grupos de presión. Pero los grupos de presión son simplemente la punta del iceberg de los rent seekers, es decir, ya es la culminación del despropósito de aquí tenemos una serie de agentes organizados para influir sobre el Estado en general en nuestro propio beneficio. Sin embargo, ya digo, no hace falta llegar a un nivel de profesionalización, de organización, de corporativismo tal como para que un rent seeker se transforme en lobby, para que existan cazadores de rentas. Cazadores de rentas los existen múltiples en la medida en que el Estado proporciona incentivos a que existan cazadores de rentas. ¿Y por qué a los políticos también les interesa que existan cazadores de rentas? ¿Por qué a los políticos les interesa que haya empresarios extractivos? Porque ellos mismos pueden salir beneficiados de que existan empresarios extractivos. El político es un agente que cuenta con autoridad política. Cristóbal Montoro, por ser ministro de Hacienda, puede comportarse, como os decía, de formas en las que todos los demás no tenemos derecho a comportarnos. Sin embargo, en teoría, el político no puede aprovechar, no estamos en un estado patrimonialista, no estamos en un estado personalista, en teoría, el político no puede aprovechar el poder político, la autoridad política de la que cuenta, en beneficio propio.
No puede, por ejemplo, Cristóbal Montoro, llegar y decir, te voy a cobrar un impuesto para quedármelo yo. En principio, eso no se puede hacer. Sin embargo, hay maneras indirectas de capitalizar este poder político. Hay maneras indirectas de monetizar este poder político. Por ejemplo, relacionándose con empresarios extractivos. Yo tengo potestad para encomendarte este contrato público, que va a suponer una transferencia enorme de dinero a tu empresa, y tú a cambio me colocas dentro de unos años en tu consejo de administración. Es un ejemplo de corrupción alentada por la existencia de empresarios extractivos, pero que el propio político favorece, porque el propio político tiene el incentivo de tratar de vender, de subastar, de enajenar parte de su potestad política a cambio de pingües ganancias que ha de conseguir de una manera más o menos compatible con la ley, es decir, más o menos compatible con el grado de reprobación pública que toleremos o aceptemos los demás. La prevalencia de cazadores de rentas, de empresarios extractivos, convierte a un sistema económico en un régimen mercantilista o neomercantilista, es decir, un sistema económico donde gran parte de las relaciones económicas, de las transacciones económicas, pasan por el Estado, están sometidas al Estado y son reglamentadas por el Estado en supuesto bienestar general, cuando en realidad no es más que el bienestar particular del político implicado en la venta de su autoridad política y el empresario extractivo implicado en la compra de esa autoridad política. Pero ese Estado neomercantilista, ese régimen neomercantilista, por desgracia tiende a corromper la propia sociedad en la que se implanta. En esencia, primero, porque si tú eres un empresario creativo que estás todo el día bregando con la competencia, con sacar nuevos productos, con satisfacer al consumidor, te resulta mucho más fácil, si tienes esa habilidad social, relacionarte con un político, irte a comer con un político, plantarle una mordida a un político, para obtener el poder de robar al resto de empresarios que están generando riqueza. Es decir, cuando tú creas un modelo de negocio que estás autorizado a robar riqueza a los demás, pues eso, en general, puede resultar mucho más fácil que esforzarte en crear riqueza sin recurrir al parasitismo. Pero es que además, los empresarios extractivos también tienden a desplazar a los empresarios creativos por un segundo motivo. Y es que a los empresarios extractivos les resulta mucho más fácil prevalecer en un mercado que a los empresarios creativos. De manera que incluso aquellos empresarios honrados que no tenían ningún interés, al menos instintivo o inicial, en parasitar a los demás, se ven de alguna manera abocados a este juego perverso. Porque si el empresario de al lado roba, si el empresario de al lado recibe publicidad institucional, si el empresario de al lado recibe algún tipo de prebenda del Estado, si yo no participo en ese mismo juego, estoy jugando con desventaja. Estoy jugando con una pierna rota. Y por eso, incluso el empresario honesto, el creativo, el que podría contribuir a generar riqueza para el resto de la sociedad, termina participando en la pomada, repartiéndose los privilegios, con el político, claro, de la autoridad estatal con la que cuenta la administración pública. Por tanto, el neomercantilismo, la prevalencia de empresarios extractivos, es un virus que hay que erradicar de raíz. Es una corrupción social subyacente, una corrupción económica absoluta que debe ser erradicada de raíz. ¿Y cómo erradicarla? Pues aquí, evidentemente, existen dos potenciales recetas o dos potenciales vías. La primera, que es la que estamos tan habituados a escuchar diariamente en televisión, es incorporando mayores controles internos en el Estado. Es decir, tratar de supervisar más claramente todas las operaciones que realiza el Estado para tratar de erradicar la concesión de cualquier tipo de privilegio a algún empresario a cambio normalmente de algún tipo de contrapartida política para el gobernante de turno. Y desde luego el control, la vigilancia, la transparencia pueden ser herramientas útiles de control cuando el ámbito de actividades de un político es limitado y por tanto el número de actos políticos que tienen que ser controlados, supervisados, es muy reducido. ¿Qué pasa? Cuando un político maneja presupuestos de cientos de miles de millones de euros
cuando un político y toda su legión de burócratas subordinados tienen que regular hasta prácticamente el último detalle de alguna actividad económica, cuando los políticos, además, por la naturaleza consustancial a su gestión, tienen un margen razonable de discrecionalidad política, por ejemplo, en un concurso público. ¿Cómo evalúas qué empresa merece más recibir esa concesión? ¿Esta, la otra o la de más allá? Hay un margen de indeterminación que es muy difícil valorar de manera objetiva. Cuando todo eso coincide, es imposible fiscalizar todas y cada una de las actividades de la política y de los subordinados de la política, o de los encargados de supervisar que el político no se corrompa, porque ¿quién vigila al vigilante? ¿Cómo sabemos que el vigilante no se va a corromper vendiendo también a precio de oro su, en última instancia, derecho a actuar políticamente? Porque él es el que da el visto bueno o lo deniega. Es imposible en un estado tan gigantesco como el actual que el empresariado extractivo no prevalezca o no tenga una importancia crucial dentro de nuestra organización económica. De hecho, el país que se suele tomar como referencia de lucha contra la corrupción, de transparencia, de honradez a todos los niveles de la administración y de la sociedad, y es verdad que es un país en general más honesto, más transparente que el resto, es Dinamarca. Dinamarca encabeza el ranking de percepción internacional de corrupción. Es decir, es el país que es percibido internacionalmente por sus propios ciudadanos como el menos corrupto. Bueno, pues en Dinamarca, incluso en Dinamarca, algo huele a podrido. ¿Y por qué? Bueno, en 2005, un estudio que realizaron recientemente Daniel Lamore y Morten Bennetsen, en 2005 hubo una reagrupación municipal en Dinamarca. Esto que también se quiere trasladar aquí, es decir, que no haya ayuntamientos, por ejemplo, de menos de 20.000 habitantes. Entonces, en 2005 se reagrupan ayuntamientos de manera que como mínimo tengan menos de 20.000, o sea, como mínimo tengan 20.000 habitantes, y lo que hacen estos dos economistas es medir cuáles son las consecuencias en aquellos consistorios reagrupados frente a los no reagrupados. Es decir, una vez se reagrupan los municipios, evidentemente el municipio nuevo tiene mayor tamaño, maneja mayor presupuesto, tiene mayor capacidad para otorgar nuevos contratos, nuevas licencias, concesiones, etc. Bueno, lo que descubren estos economistas es que aquellas empresas con conexiones con políticos reelegidos después de la reagrupación municipal, en los años posteriores duplican sus beneficios. Es decir, estas empresas, y además los beneficios se incrementan especialmente en aquellas que tienen una mayor conexión con los servicios públicos, estas empresas recibieron mayor cantidad de favores políticos por parte de aquellos políticos que empezaron a manejar más presupuesto. En principio no tendría por qué haber sido así. Si yo manejo más presupuesto, abro un concurso, y qué casualidad que el concurso lo ganan aquellas mismas empresas que ya lo estaban ganando cuando yo manejaba menor presupuesto y que además están vinculadas conmigo de alguna manera, por ejemplo, que mi hijo está en el Consejo de Administración, mi mujer está en el Consejo de Administración, etc. Es decir, incluso en Dinamarca hay una corrupción institucionalizada que no es nada transparente, porque esto es un hallazgo que se descubre simplemente mirando dos series, y es, vamos a controlar, vamos a establecer una variable de control sobre ayuntamientos reagrupados con políticos reelectos y vamos a ver cómo evolucionan los beneficios de esas empresas que tienen conexión con esos políticos. Pero no hay un control caso por caso. Es una evidencia agregada de que algo, como decía, huele a podrido, pero nada más. No es posible juzgar este político aquí se ha corrompido al darle este contrato a esta empresa. Simplemente parece muy sospechoso que se hayan producido estos hechos, porque además en los beneficios, en los municipios que no se reagruparon, es decir, que ya tenían más de 20.000 habitantes, o que no tuvieron políticos reelectos, esto no sucedió.
Por tanto, la vía de pretender controlar toda actividad política para minimizar ese trato, esa relación con el empresario extractivo, no parece ser la más eficaz. ¿Cuál es la más eficaz? Deslegitimar la actuación del Estado en todos los ámbitos posibles. Es decir, que el Estado no esté legitimado ni para otorgar contratos públicos, ni para otorgar concesiones, ni para gastar, ni para regular un sector. Es decir, quitarle al Estado su autoridad política para saltarse las reglas que no son de aplicación generalizada a todos los demás mortales. Restablecer la igualdad ante la ley también para el Estado. El Estado no está por encima de la ley. El Estado es un súbdito de la ley y los políticos deben ser súbditos de la ley. Y por tanto, el político no puede otorgar privilegios de ningún tipo a nadie. Y si no puede hacerlo, no habrá margen para que surjan empresarios políticos que intenten llegar a un intercambio, llegar a una compra-venta de esos privilegios políticos a cambio de corromper al político de turno. Por tanto, tenemos que mostrar que el Estado hiperlegitimado actual, el Estado intervencionista actual, es el instrumento imprescindible del parasitismo empresarial, es decir, del peor tipo de empresarios posibles para seguir parasitando al resto de la sociedad. Tenemos que demostrar que el Estado es indispensable para que estos empresarios mafiosos o semimafiosos sigan medrando detrás de una cortina de humo, tras la capa protectora de ese Estado hiperlegitimado. Por eso, en contra de lo que suele decirse, el IBEX 35 o las grandes empresas no son nada partidarias de un sistema liberal. Las grandes empresas lo que quieren es que se les mantenga el cortijo que han obtenido a través de sus chanchullos y de sus negociaciones con los políticos de turno. Quizá se opongan a que el Estado crezca, sobre todo si eso acarrea que van a tener que pagar más impuestos. Pero desde luego no se oponen en absoluto a que el Estado mantenga su forma actual, o no se oponen en absoluto a que las regulaciones que a ellos les benefician desaparezcan. Y en cambio los liberales sí luchamos contra toda forma de Estado, también contra este Estado neomercantilista que privilegia a unos tipos específicos de empresarios. Los empresarios a los que podemos admirar son aquellos que prosperan sin conculcar las libertades de las personas, sin robar a las personas. Pero los empresarios que prevalecen bajo el paraguas estatista actual son empresarios de tipo extractivo. Por eso, como digo, hay que deslegitimar al Estado. Pero para muchos que se oponen a este Estado neomercantilista, pero que adoran el estado de bienestar, esta deslegitimación del Estado les horroriza. Porque claro, si deslegitimas el Estado para unas cosas, también lo estás deslegitimando para otras. Si el Estado no está legitimado a robarte, a regularte, a coaccionarte, no lo está ni para A ni para B. Si el Estado no puede quitarte tu dinero para construir una carretera que construirá una constructora que se va a lucrar precisamente con tu dinero, el Estado tampoco está legitimado para quitarte el dinero y pagar una determinada educación que tú no quieres consumir, porque prefieres que te la proporcione, que te la suministre otro proveedor. Por eso, aunque hay mucha retórica contra la casta empresarial, la oligarquía empresarial, en el fondo, lo que se está planteando es simplemente una sustitución de la oligarquía empresarial. Quitar a los empresarios que no son afectos al nuevo régimen que yo quiero imponer para que otros empresarios inexorablemente terminen ocupando ese poder, ese puesto de empresarios extractivos. Y de hecho, la forma que tienen de compatibilizar su oposición al Estado neomercantilista y su defensa del estado de bienestar, que tiene un mismo fundamento, y es la autoridad política del Estado, ya digo, para conculcar las libertades personales, es diciendo, es que el Estado neomercantilista no es fruto de la voluntad general. Tenemos que restablecer una democracia que sea verdaderamente expresión de la voluntad general para que esa democracia rechace el Estado neomercantilista y se limite a implantar un estado de bienestar. O dicho de otra manera, lo que están diciendo es, efectivamente el Estado está legitimado para conculcar las libertades de las personas, pero si colocamos el Estado bajo el control de los buenos, bajo el control de la gente, bajo el control del pueblo,
el resultado que arrojará será coacción buena, coacción del estado de bienestar, no coacción mala, no coacción del estado clientelar o del estado neomercantilista. Y desde luego podría darse el caso. De hecho, por ejemplo, en los países nórdicos es verdad que han conseguido arrinconar, al menos en mayor medida que aquí, este estado neomercantilista y también otras derivaciones como el estado clientelar del que ha hablado Fernando. Pero también es cierto que precisamente como resistencia a su progresiva marginación o eliminación, el estado neomercantilista tiene muchas formas de perdurar incluso en una democracia absolutamente expresiva de la voluntad popular. Por ejemplo, repartiendo privilegios al conjunto de la sociedad. Así es como el Estado neomercantilista adopta políticas de tipo gremialista, es decir, cómo extiende los gremios, que son simplemente parcelitas de mercado, troceadas y empaquetadas para empresarios concretos y determinados. De hecho, el gremialismo va normalmente de la mano del mercantilismo. Los dos convivieron y los dos, por cierto, fueron reivindicados y fueron incorporados a su ideario por la versión más sofisticada y más visible de este Estado neomercantilista, que era el fascismo corporativista. Los dos instrumentos, la conciliación y el diálogo con las grandes empresas y la concertación con las grandes empresas, de la mano del gremialismo de los pequeños sectores para asegurarles su parcela de actividad económica en cooperación con otras parcelas de actividad económica. Y de hecho estamos viendo que el gremialismo sí está implantado en amplios sectores de la sociedad. Pensemos el sector del taxi, de los farmacéuticos, de los estancos, de pequeñas empresas que tienen su cuota de mercado porque hay una regulación que las protege o que dificulta que puedan entrar muchos otros competidores y que por tanto no quieren que ese sector se desregule, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gremialismo es verdaderamente pauperizador y aterrador para los propios gremios, porque el gremialismo no solo supone protección para ti cuando estás dentro, también supone absoluta desprotección para ti si llegas a salir del gremio. Precisamente si los gremios son muy cerrados, como tú pierdas tu gremio, estás en la intemperie absoluta. Un mercado, en cambio, ofrece posibilidades múltiples. ¿Que yo no puedo trabajar de esto? Pues me dedico a trabajar de otra cosa. Sobre todo si es un mercado laboral flexible que te permite cambiar de empresa con absoluta facilidad. No tienes por qué tener un gran pánico, especialmente si has acumulado unos mínimos ahorros que te permitan aguantar entre empresa y empresa, o montar tu propia empresa directamente si no quieres ser un trabajador. El mercado libre te ofrece posibilidades múltiples. El mercado hiperregulado, contingentado y repartido entre gremios y entre empresarios extractivos bien afines con el poder político, es un mercado donde no hay libertad absoluta, en absoluto, y donde, por tanto, el que se descuelga lo pasa muy mal. Y por eso, también la oposición social mayoritaria a que se liberalice el mercado. Porque claro, si se liberaliza solo una parte del mercado, yo pierdo mis privilegios y los otros no los pierden, o los pierden más tarde, o ya veremos si los pierden, y por tanto, yo me quedo absolutamente descubierto. Por eso, la democracia, como digo, no es en absoluto garantía de que este Estado neomercantilista y la proliferación de empresarios extractivos vaya a terminar. No digo que no pueda suceder o que no se pueda reducir mucho el grado de extracción de rentas que vivimos actualmente en España, pero desde luego, con un Estado tan gigantesco como el que tenemos y con una capacidad de mutación de los intereses neomercantiles tan grande como existe, es complicado que simplemente por voluntad popular consigamos utilizar el Estado para el bien, es decir, para el supuesto bien del estado de bienestar, y que no conviva con el evidente mal que es el Estado neomercantilista. Y por eso, insisto, la forma y lo que debemos reivindicar absolutamente es que el Estado es el instrumento preferido por los cazadores de rentas, por los empresarios extractivos, y que quienes luchamos contra el Estado también luchamos contra el mercantilismo. Y que de hecho el liberalismo, como oposición
a la hiperlegitimidad del Estado, como oposición a la extracción de rentas del Estado, ya sea mediada o no mediada por empresarios, es la única forma de dejar de conseguir acabar con que una parte de la sociedad parasite sistemáticamente a la otra parte de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo antes de pasar al coloquio en el que tenéis, quien quiera tiene la palabra, quiero materializar, o el Club de los Viernes quiere materializar, el agradecimiento a los 3 ponentes de hoy con una pequeña ceremonia de nombramiento de socios de honor del Club de los Viernes. Entonces paso a daros los diplomas. Pues empiezo en orden de actuación. Para Manuel Contreras, muchísimas gracias. Un detallito, o poca cosa, pero tú sabes. Para Fernández Díaz Villanueva, nombramientos. Para don Juan Ramón Rayo.